tecnología, moda, contactología y eventos. Aquí inicia Salud Visual Hoy, el programa que lo mantiene al día con todas las noticias del sector de la salud visual. Todo al alcance de sus ojos. Hola amigos de América Latina, y aquí estamos nuevamente en Salud Visual Hoy, trayendo la información del momento, lo que pasa en nuestros países y lo que estamos trabajando de manera permanente. Y hoy tengo una invitada, ustedes ya la están viendo, ella viene de Argentina, se preparó en New York, en Chile, ha estudiado en diferentes partes, una de ellas fue diplomados en Colombia también, hace parte de la academia en diferentes países, en Argentina como en Bolivia, y de diferentes entidades gremiales. Ella se llama Andrea Monteleone y la tenemos aquí con nosotros. Andrea, bienvenida a Salud Visual Hoy. ¿Qué tal? Buenos días, un placer, Javier, estar con ustedes nuevamente. El placer es nuestro, Andrea. Yo me pregunto, ¿a qué horas es docente? Tiene práctica clínica especializada en pediatría. Adicionalmente se la pasa estudiando porque donde ve una posibilidad y tiene esa habilidad de estudiar, ¿cómo hace? ¿Cómo reparte su tiempo Andrea Monteleone, que además la quieren y la aprecian mucho en América Latina? Bueno, es complicado, en realidad sí, tengo mi práctica clínica en Argentina y estoy dando clases por Zoom en este momento y estoy haciendo 2 cursos. Me voy organizando, cuando uno hace lo que le gusta, busca el tiempo. ¿También es madre de familia? Tengo 2 hijos, sí. Tengo 2 hijos, así que me tengo que levantar a la mañana, preparar el desayuno, llevarlos al colegio. ¡Wow! Después ¡Wow! ya vengo a trabajar. Bueno, muy bien. Entonces vamos a dedicarnos a explotar toda esa información que tiene Andrea Monteleone. Andrea, usted ha liderado diferentes actividades desde la academia, desde lo gremial. La academia, me refiero a las actividades que realiza con las universidades directamente. Adicionalmente, fuera de sus universidades también realiza su actividad académica. Andrea, ustedes recientemente han encontrado que hay y tienen una gran preocupación de lo que está pasando en el contexto de los niños, su capacitación, el estudio, el encierro, el COVID y cómo eso está afectando a su vida y por supuesto desde un análisis de la percepción visual. ¿Qué es lo que está trabajando? Sí, la verdad es que el cuidado de la salud visual, sobre todo de los niños y de los adolescentes, siempre fue un tema importante para nosotros, tanto desde las universidades como de las asociaciones gremiales. Y la pandemia que tuvimos, este año y medio de pandemia, en Argentina tuvimos un confinamiento muy importante, sacó a la luz bastantes problemas visuales que, bueno, quizás antes no eran totalmente percibidos. Así que el trabajo que se está haciendo en conjunto es apuntando más que todo a la información y a la educación, fundamentalmente, para las familias, para los docentes, como para empezar a hacer esta pesquisa, este tamizaje desde la primera infancia y empezar a detectar errores refractivos o anomalías acomodativas o binoculares. Por un lado, desde las universidades se generan programas de educación continua y se hacen campañas de tamizaje visual, que bueno, estuvieron frenadas durante el año pasado, donde se va y se evalúa a los niños en su inicio escolar,
Ujú. Haciendo un mensaje de aquellos que necesitan ser corregidos y aquellos que necesitan derivaciones, ya sea por estrabismos o cualquier otra patología. Y desde Clio, no sé si estaban por ahí al tanto, hace un par de meses atrás, en febrero en realidad, se organizó el Consejo Latinoamericano de Investigación en Optometría, donde más de 15 países y casi 28 universidades se unieron para empezar a proyectar lo que es... ¿Hola? Hola, Ay, hola, aquí estamos. se conectó el Bueno, teléfono a la pero computadora. venga, Andrea, no se me vaya porque es que vamos muy bien. Usted dice, ok, tenemos una gran preocupación por el cuidado de la salud visual de los niños y por eso iniciamos una actividad de comunicación con la población. Y esto tiene mucho sentido. Entonces empezamos a comunicarnos con los padres de familia, con los docentes en los colegios y adicionalmente a eso seguimos trabajando con las pesquisas, con las evaluaciones en los colegios. Venga, Andrea, porque a nosotros nos interesa mucho y nos interesa apoyarlos. Nosotros estamos trabajando una campaña de informar al consumidor para que el consumidor al ser consciente vaya a las ópticas y visite el especialista. ¿Cómo es esta campaña de informar a la población? ¿Cómo lo están haciendo? ¿Cómo llegan a ellos? Bueno, justamente nosotros nos apoyamos mucho en las campañas que hace Franja y se divulgó muchísimo la información. Durante el año pasado, si vos te acordás, Javier, Ujú. tuvimos una campaña importante por parte de ustedes que se promocionó. Creemos que la educación es fundamental eh, para llegar a un desarrollo de la salud visual. O sea, desde los papás que tienen que ver y observar a sus hijos, desde el docente que tiene que darse cuenta de algunas cosas como para poder informar a las familias. Eh, se han hecho, bueno, en Argentina, por ejemplo, se ha hecho un webinar desde el Ministerio de Salud de Argentina, Ujú. donde se empezó a tratar todo lo que es adolescencia y primera infancia, apuntado a una salud integral donde la visión obviamente no puede quedar afuera. Esto se ha hecho en conjunto con pediatras, psicólogos, apuntando a reflexionar en las familias los daños producidos por la pandemia, las deficiencias que se encontraron durante este tiempo de confinamiento, y por parte de las instituciones lo que se hacen son programas de salud visual donde se sale en campaña, trabajo de campo, con la autorización correspondiente por parte de los colegios y de los papás de los chicos que son evaluados, y empezamos a hacer tamizaje visual desde los primeros años. Cuando se puede, se hace en todo el colegio, los 7 años de colegio primario, que se hace acá en Argentina, lo mismo que en Bolivia. Ujú. Entonces ahí se va haciendo el tamizaje y se le informa a los docentes, ¿sí? Eh, condiciones clásicas de los chicos, aquel que se levanta para mirar la pizarra, aquel que cuando está escribiendo tiene una posición anómala, aquel nene que se queja o que se frota demasiado los ojos, como para que ellos vayan observando estas pequeñas cosas para poder apuntarlo también a su familia. De acuerdo. Andrea, esta entrevista nos la ven en ese momento en Facebook Live, en grupofranja.com, lo hacemos en Zoom y dentro de poco se va a publicar en YouTube. Muchas personas dicen, ok, yo desde mi consulta, desde mi óptica, de mi trabajo habitual de óptico, contactólogo, optómetra, dependiendo del país en donde se encuentre, ¿cómo puedo... ¿Cómo puedo informar? ¿Cómo puedo aprovechar todo este trabajo que hacen ustedes para ayudar a más personas a ser conscientes de los problemas que se están presentando en los niños? Porque, Andrea, son muchas las situaciones y me gustaría, voy en dos preguntas. Uno, ¿qué es lo que podemos registrar usted como especialista en niños? ¿Qué está pasando emocionalmente, visualmente, muscular, ocularmente hablando? Y cómo logramos desde nuestros consultorios y ópticas acercarnos a esos consumidores. Bien, vamos por un lado. Por un lado, en realidad, hoy se está trabajando mucho con las redes sociales. Las redes sociales de todos los colegas, que ya sea que tienen óptica o no, son un punto de llegada muy importante a la comunidad. Y a veces nos preocupamos más por promocionar una marca de gafa o de Mm. anteojos que por dar información de contenido. Echar esta información de contenido dentro de las redes sociales ayuda mucho
porque la gente se interesa y realmente lo lee. Y por otro lado, en la consulta, lo que yo suelo hacer y que realmente me ha dado buenos resultados, generalmente el paciente que se acerca es un paciente adulto, un adulto joven o un adulto mayor. Cuando lo terminamos de atender y demás, una de las cosas que hago es preguntar si tienen hijos, qué edad tienen esos chicos y si ya fueron controlados. Y te sorprendería que la mayoría me dice que no los ha controlado, que no le ha hecho su control visual todavía. Ese es el momento oportuno para explicarle que es necesario ese control visual, que así lo haya hecho el año pasado, lo debe repetir una vez al año, tiene que ser un control anual, que antes llevaba a su hijo a hacerse un control y le hayan dicho que estaba todo bien y que no necesitaba nada, ese control se debe repetir anualmente. Apuntando a eso, con cada papá o con cada mamá que llegan a nuestra consulta, nosotros cubrimos un rango muy importante y lo podemos hacer cada uno desde nuestros consultorios sin ningún problema. Por otro lado, en cuanto a las cosas que estamos viendo, son excesos acomodativos muy importantes, demasiada cantidad de horas expuestos a dispositivos digitales, donde la pandemia los obligó a estar estudiando, a pasar sus horas clase frente a una pantalla. Entonces, el exceso de trabajo en visión próxima está generando estos excesos de acomodación, incluso de convergencia, que empiezan a tener sintomatología. Fatiga visual, dolores de cabeza, ojos rojos, la falta de pestaneo cuando nosotros estamos frente a un dispositivo. Estamos encontrando muchas pseudomiopías por esta dificultad que tienen los nenes de relajar esa acomodación después de tantas horas. Y toda esta información con palabras sencillas, con palabras simples, y muy básica y muy puntual, si uno la expone, a los papás se les prende esa lamparita de lo tengo que controlar. Estuvo todo un año pasando clases frente a una computadora, 2, 4 o 6 horas por día, necesito revisarlo más allá de que ya haya tenido su control años anteriores. De acuerdo. Muy bien. Mire, usted menciona, es que son varios vías en donde yo quiero ir apuntando, Andrea. Uno, me genera una gran preocupación cuando dice que al hablar con los padres de familia, con los adultos, con la mayoría dice no. Yo no le estoy haciendo exámenes de los ojos a los niños. Y ahora, también nos decía, hemos hecho las pesquisas, esas evaluaciones en colegios. Sigue habiendo falta de conciencia en la mayoría de personas acerca de la salud visual de los niños. Sí, nosotros hicimos una campaña en el 2019, abarcando casi todos los colegios primarios de Santa Cruz de la Sierra en Bolivia y zonas aledañas. Y nos sorprendió saber que más del 70% de los chicos que atendimos nunca habían tenido un control visual. Y no estamos hablando de zonas aisladas o de bajos recursos, donde no hubiera acceso al control visual, ¿no? Simplemente no se hicieron por desinformación, no, yo nunca se quejó, nunca me dijo que veía mal, está bien en el colegio, nunca tuvo problemas, entonces, motivo por el cual el control como chequeo de rutina no se hizo. Carambas, 70%, Andrea, es exagerado. Es mucha gente. Y Argentina no está muy lejos, no conozco la realidad de todos los países, pero en Argentina no está, no sé exacto los números, pero no estaríamos lejos. Ni hablar de zonas más alejadas, zonas rurales, donde el acceso a un primer nivel de salud pública es más difícil, ¿no? Claro, de acuerdo. Y en ese orden de ideas, hablando de los niños, ahora han identificado en esos niños, en esa población que evalúan, qué porcentaje tiene ese problema visual, tiene problemas visuales, qué porcentaje en América Latina se está volviendo miope. No, no es una estadística que tenga todavía contenido científico. Desde Clio estamos hoy por hoy trabajando con 2 líneas de trabajo muy importantes, con un proyecto de investigación abarcativo para toda Latinoamérica, donde justamente estamos, una de esas líneas de investigación es identificar los errores refractivos en la población pediátrica. Esperemos que pronto tengamos esos resultados, porque no hay hasta el día de hoy una evidencia científica con datos reales de cuál es el error refractivo por prevalencia en Latinoamérica, más allá de que nosotros escuchamos todo el tiempo de el avance de la miopía, y que sabemos que
hay una probabilidad que el 50% de la población sea miope, pero no está identificado en América Latina todavía ese error refractivo ni la cantidad de población que tiene un error refractivo determinado. Sí, mire, y tiene toda la razón, es muy difícil llegar a tener las cifras de América Latina en cualquier otra área de la salud visual y en otras áreas. Pero Andrea, cuando hablamos con los doctores y sabemos que hacen consulta permanente, les decimos de 10 pacientes y nos cuentan, mire, esto es mi investigación informal, que es el resultado de mi práctica privada, es que de 10 pacientes ya la mitad, casi todos, ya la mitad, que son muchos, tienen miopía, por ejemplo. Hemos escuchado que nos dicen, y estamos aterrados, inclusive en adultos jóvenes también. Sí, en los adultos jóvenes y en la adolescencia se nota más. Incluso los controles que se han hecho post pandemia ha aumentado, ¿sí? Ha aumentado la miopía. No te podría decir un número porque la verdad es que no tengo preciso, pero sí ha aumentado la miopía y hemos tenido aumentos significativos de más de una dioptría en algunos casos. Carambas. Y entre más temprano empiece, pues más se va a desarrollar en la medida que el niño va creciendo, ¿no? Sobre todo si no lo controlamos. Hoy tenemos un montón, ¿sí?, de alternativas para hacer control de miopía. Tengamos en cuenta que lo que nosotros tratamos de hacer es ralentizar este proceso y que no llegue a ser patológico o que tenga un problema ese ojo, esa salud visual del paciente. Pero la verdad es que mientras primero sea el control, mientras más inicial sea la consulta y lo podamos detectar, pero sobre todo, más allá de que no existe error refractivo en los primeros años, si nosotros podemos concientizar a la gente de cómo tiene que realizar una higiene visual para no llegar, ¿sí?, a estos datos tan alarmantes que tenemos hoy en día, me parece que es el camino que tenemos que empezar a hacer. Muy bien. Andrea, ustedes inician una actividad para tratar de acercarse a la población, para generar conciencia, desarrollar campañas que prevengan, que ayuden especialmente a los niños. ¿Quién organiza esta iniciativa? ¿Qué entidad? ¿Cómo surge? Y va surgiendo de diferentes lugares. A ver, se truncó una campaña muy interesante donde estaba apoyado el Rotary Club. Te hablo como de diferentes lugares, ¿no? Desde Aldo, ¿sí?, y con colaboración del doctor Héctor Santiago, íbamos a hacer en Santa Cruz de la Sierra, en Bolivia, apoyados por el Rotary Club, una campaña muy importante, y el ISEM, la institución donde yo soy coordinadora de carrera, para abarcar a una zona puntual, significativa, en los primeros años de escolaridad. La verdad es que estuvo truncada, pero bueno, en esos casos tenemos apoyo de Rotary Club, Fundación de Leones en ese caso. Por otro lado, dentro de Argentina existe un plan que estaba medio dormido, donde se empezó a hacer webinars para la comunidad, para los docentes, ¿sí?, de información de todas, ¿sí?, de todas las profesiones, pero bueno, se apuntó también a la salud visual, así como a la nutrición, a la parte psicológica, a la parte deportiva y la necesidad de deporte de los chicos. Y desde APO, como institución profesional en la Argentina, lo que nosotros hacemos son, empezamos a hacer campañas que van a ser divulgadas para toda la comunidad, para justamente esto, publicitar en las redes, compartir en los locales, hacer folletos, quien quiera imprimirlo, y hacer folletos para entregar a sus pacientes. Pero la verdad es que el apoyo es grande, y cuando llegamos a los colegios o llegamos a las instituciones, somos siempre bienvenidos. Nunca tuvimos un pero para poder llegar. Al contrario, nos reciben perfectamente bien. Nos piden que volvamos al año siguiente para controlar a los nuevos ingresantes. La verdad es que la comunidad en sí siempre está abierta. Lo que pasa es que, bueno, a veces, como todo, faltan recursos, no solo económicos, sino también profesionales, ¿no? Tenemos a veces poca gente que pueda hacer estas pesquisas. Y es difícil. Bueno, muy bien. A ver, vamos a hacer un resumen hasta aquí, Andrea Monteleone, y es lo siguiente. Tenemos en la población muchos problemas visuales. El tema del COVID y la pandemia, el encerramiento, el exceso de pantallas,
pantallas, visión próxima, menos aire libre, ha llevado especialmente a los niños a tener un gran problema en sus ojos, de lo cual registramos aquí sus padres no son conscientes y eso genera una gran preocupación. No hay conciencia aún en padres y por tanto no lo saben, por tanto no llevan a sus hijos a consulta. De manera espontánea y natural, en la medida que se van hablando ustedes, los docentes, los gremios, la academia, los docentes, inclusive la industria, empiezan a desarrollarse campañas. Campañas, primero, pues nos hemos informado todos muy bien, Andrea. Estamos viendo todos los días un tipo de capacitación, de webinar en cualquier país de América Latina y luego pasamos al consumidor. En esta idea de llegar al consumidor empiezan a desarrollarse piezas y a desarrollarse estrategias, piezas de comunicación y estrategias para acercarse más a la población, lo cual es perfecto, Andrea, porque necesitamos informarlos. Ya dijimos, la gente está mal de los ojos, sus hijos están mal de los ojos, pero no lo saben. ¿Y qué tan mal están? No sabemos tampoco nosotros porque no los llevan y no hemos podido hacer las investigaciones que quisiéramos. Entonces se unen, lo que decíamos, el gremio, la academia, los líderes y empiezan a desarrollar todo tipo de actividades que inclusive traspasan fronteras. Estamos hablando con Andrea, que inicia esta actividad con algunos colegas en Argentina, genera un gran interés y ya están desarrollando este tipo de actividades en Bolivia también, donde es coordinadora de la carrera de optometría y se genera un volumen muy interesante de información. Y Andrea, viene el siguiente reto y es la siguiente parte que quisiera dedicar al programa en esta segunda mitad del programa y es cómo estamos llevando las soluciones, porque está muy bien. Los informamos, los atraemos, generamos conciencia, mandamos la información, nos unimos, nos integramos, pero a la final ellos necesitan por lo menos una evaluación, un par de anteojos y ya son lentes especiales, seguramente lentes para anteojos especiales. Si tienen la posibilidad y nos lo permiten, lentes de contacto, más otros tratamientos, verlos en consultorio de manera seguida y poder realmente ser útiles para solucionar sus problemas. ¿Qué tal si hablamos de cómo en América Latina, a pesar de lo limitados que estamos en algunos países, inclusive por el mismo ejercicio, estamos llevando la salud, ya aparte de las campañas? Bien, por ejemplo, en la Universidad de La Plata tienen un programa de extensión universitaria donde cuando ellos salen con sus alumnos, los alumnos del último año de la carrera, hacen las evaluaciones y los mismos alumnos son los que preparan la corrección óptica que necesita quien fuera. Generalmente se entrega la solución. Pero bueno, también nos encontramos con otra cosa. Nosotros salimos, revisamos, entregan la solución, el anteojo, la lente de contacto, lo que se necesite. Se hace la derivación a oftalmología cada vez que alguien lo necesite. Nosotros tenemos, gracias a Dios, en Argentina, por ejemplo, hospitales especializados públicos de atención oftalmológica, entonces se deriva y son atendidos. Pero lo que se necesita es que eso perdure en el tiempo, porque cuando lo hacemos una vez y después no se vuelve, es muy difícil. Por eso siempre apuntamos que lo más importante es la concientización para que ese papá, que ese nene recibió la consulta, recibió la corrección óptica que necesitaba, al año siguiente tenga un acceso para poder volver a llevar a ese niño a revisar. Si no, queda el 50% o menos, ¿sí? Todo lo que se está haciendo. Cada vez que se hacen campañas de salud visual, se entrega generalmente el elemento óptico que se necesita. No vamos solo a revisar y a entregar la refracción, sino que se le entrega el anteojo, se elige, y en el caso de que sea necesaria una lente de contacto, también se entrega sin costo para el paciente esa lente de contacto. El resto es un trabajo de hormiga que hacemos nosotros desde cada uno de los profesionales en su consulta privada y desde como docentes a nuestros alumnos para que ellos también vayan replicando ese modelo en todas las comunidades, ¿no? Andrea, has mencionado en diferentes momentos el tema de la prescripción, de corregirlo con anteojos y demás. Hoy sabemos
que el mismo lente oftálmico, el mismo anteojo de antes, ya no funciona tan bien para lo que estamos enfrentando en este exceso, como dices tú, de visión próxima. Ya hay una evolución en la prescripción de estos lentes oftálmicos, que estamos cambiando la- el diseño, la propuesta para tratar de manejar un poco o el síndrome visual informático o manejar la miopía. Sí, a ver, hoy tenemos una amplia variedad de opciones para ofrecer en base a lo que se halla en ese paciente, en base a la metropía o a la dificultad que pueda tener, es el elemento que se entrega. No se hace, en este tipo de campañas masivas, no se hace control de miopía. El problema que tenemos en los países de escasos recursos, como somos nosotros en realidad, es que muchas veces este tipo de tratamientos de control de miopía que dan resultados increíbles, no son accesibles para toda la comunidad. Entonces, bueno, estas son las limitancias que nosotros vamos teniendo. Digamos, los países subdesarrollados, lamentablemente, nos tenemos que ir manejando con estas limitancias. Sí, dentro de las clínicas universitarias existe el trabajo sin cargo, gratuito, para la gente que pueda asistir a hacerse atender en esos lugares. Pero a veces llegamos a poblaciones que están alejadas de las instituciones, entonces es muy difícil poder seguir ese tratamiento en los pacientes. Carambas, seguimos teniendo los retos, le cuento, porque cuando escuchamos nosotros a todos nuestros especialistas en sus conferencias, nos dicen necesitamos más herramientas fáciles, económicas, muy asequibles para, por ejemplo, el manejo de la miopía. Hoy que tiene a todo el mundo muy preocupado por todo lo que ya estamos evidenciando en nuestros consultorios. Muy bien. Em, Quiero hablar ahora de su parte académica, Andrea Monteleone, porque realmente ha sido muy productiva. Usted se prepara en New York, luego también lo hace en Chile. ¿Cómo es esa experiencia y cómo logra aplicar todo esto? Porque usted también estuvo o está vinculada todavía con la Universidad de La Plata, Andrea. Yo no estoy dando clases en la Universidad de La Plata, tengo colegas y compañeros dando clases en la Universidad de La Plata. Sí estamos vinculados desde la Asociación Profesional de Optómetras, porque obviamente apoyamos a todos aquellos que se reciben de la universidad y tenemos amigos y colegas dentro de la universidad. Pero sí, excelentes profesores ahí no. Y, Yo únicamente estoy dando clases en Bolivia en este momento. ok, muy bien. Y en esa universidad es la directora de carrera. En Bolivia sí, en Buenos Aires es Laura Brusi, la directora, Muy colega y bien, compañera mía, ex compañera, es ella la coordinadora de la carrera de optometría en la Universidad Nacional de La Plata. Y en Bolivia sí, soy yo la coordinadora de la carrera. muy bien. Ese es un avance inmenso. Andrea, es muy grande porque nosotros sabemos que hasta hace muy poco tiempo Bolivia no tenía ningún nivel prácticamente de capacitación. Ahora, ¿cuánto tiempo lleva su universidad allí? Eh, la, la carrera de optometría inició hace 10 años, 11 años en Bolivia. Los primeros egresados están hace, no, sí, 8 años aproximadamente, fue la primera camada de egresados donde habían 4, ¿no? Y hoy la verdad es que tenemos una cantidad de egresados interesantes y o sea, cuando yo empiezo a trabajar en Bolivia, la idea era justamente no había profesores que pudieran dar las carreras específicas, al no existir la optometría en el país. Cuando llegaban a las materias específicas, no había quien las pudiera dar. Entonces, con un esfuerzo interesante, el instituto empezó a traer profesores de otros países que fueran a dictar las carreras, y así es como se manejan hoy en día. Y lo que logramos, después de un par de años, que de lo que estoy totalmente orgullosa, es que egresados del ISEM hoy sean colegas míos y compañeros y estén ellos ya dando algunas materias. En algunos casos como ayudantes míos en algunas cátedras y en otros ya son titulares de esas cátedras, egresados de la institución. Que bueno, fue el objetivo cuando empecé a trabajar en Bolivia, ¿no? Formar profesionales y más allá de eso, formar profesionales que puedan ser replicadores y profesores dentro del instituto. Andrea, el ISEM, ¿cuánto tiempo tiene de creado? 12 La facu- años. 12. La Facultad de Optometría,
Es un instituto, no es facultad. Es un instituto de optometría. Sí, el título es técnico superior en optometría. ¿Y cuánto tiempo estudian? Y ellos estudian 2 años y obtienen el título de óptico oftálmico, y 2 años más 1 año de prácticas preprofesionales para ser optómetros. Ah, carambas. Entonces, yo puedo en 2 años ser óptico Técnico técnico. superior en óptica oftálmica. En 4 años soy 2 años optómetra más, claro, y 1 año de práctica. 1 año de práctica, sí. Wow. Es enriquecedor, sobre todo el año de práctica, porque ellos, hay convenios con asociaciones donde llevan a los alumnos a trabajar a lugares inhóspitos, y están una semana en campaña y vuelven atendiendo a adultos de todas las poblaciones, incluso niños también. El año de práctica preprofesional que tienen los chicos, la verdad es que es muy enriquecedor. Yo siempre les digo que ahí aprenden todo lo que no aprendieron estudiando. Pero claro, está genial. Y entonces, en ese momento, Andrea, ¿hay en Bolivia varias universidades ofreciendo optometría o solamente es el ICEM? No, en este momento hay 2. El ICEM en Santa Cruz de la Sierra, y desde el año pasado, si no, como que el 2020 lo tengo, creo que fue a mediados del 2019, se abrió en Cochabamba, inició en Cochabamba también el estado de la carrera. ¿Y cuántos optómetras tiene ya graduados el ICEM? Nosotros tenemos 380 en optometría. Ya fueron graduados en estos 12 años. ¡Wow! Y están todos allá en Bolivia, en diferentes lugares. Sí, porque a Santa Cruz vienen a estudiar desde La Paz, desde Tarija. O sea, nuclea a gente que viene de otros lugares y que después inicia su práctica profesional en los lugares donde están radicados, ¿no? La gente viaja hasta Santa Cruz, la verdad es que es un trabajo interesante el que hacen, y un sacrificio importante el que hacen para poder estudiar. Carambas, 380 egresados ya optómetras, que fueron 5 años incluyendo su práctica. ¿Y cuántos estudiantes tienen en el momento? En este año, el año que inició, tenemos 32 en primer año. Muy bien. Esperemos que lleguen los 32, como les digo yo, al último año. Sí, tenemos una matrícula muy importante. Y en la Universidad de La Plata, en Buenos Aires, este año también fue el año que más matrículas hubo. ¿Cuánto? Tanto en Bolivia como en Buenos Aires, en la Universidad de La Plata, el 2021 fue el año que más matrículas para el inicio de optometría tuvimos. ¿Cuántos tuvo La Plata? La verdad es que no tengo el número, le tenemos que preguntar a Laura, pero sé que fue superior en un 20% a la matrícula del año anterior. Sí, mire, tenemos que registrar eso en diferentes lugares de América Latina. Sé que en Colombia, por ejemplo, la cantidad de estudiantes que se presentan en primer semestre se ha mantenido y va creciente. Hay universidades que inclusive no pueden recibir más alumnos porque ya llegaron al cupo máximo aprobado. Y es que lo que viene, Andrea Monteleón, es muy interesante para la optometría. ¿Por qué? Por ejemplo, nosotros calculamos, una cifra que es cálculo nuestro, cálculo franja, que en los próximos 10 años vamos a hacer 10,000 optómetras en Colombia. 10,000. Con base en la cantidad de optómetras que hay hoy graduados, más la cantidad de facultades de optometría en el país y la cantidad de estudiantes que tiene cada una de ellos. De tal manera que vienen 10,000. Y le cuento otra cosa, porque es muy positivo, porque no hay mano de obra suficiente. Todos los días estamos recibiendo solicitudes de mándenos hojas de vida de optómetras, necesitamos un optómetra para esta ciudad, para este país, y no son suficientes. Y está muy interesante, es muy bueno lo que está sucediendo. Imagínate el número, ¿qué cantidad de habitantes tienen en Colombia ustedes? Somos 50 millones. En Argentina somos 44 millones de habitantes, 45, creo que estamos llegando a los 45 millones de habitantes, y de optómetras no tenemos ni 500, 600. Y mejor no hablar del tema. O sea, ¿por qué no podemos tener más? Pero la verdad es que el hecho de que se haya incorporado la matrícula en las universidades, en Bolivia sucede lo mismo, la cantidad de optómetras todavía es muy, muy poquita, y realmente son necesarios.
son muy necesarios. Entonces, el hecho de haber incentivado y que los chicos cuando terminan su educación secundaria se inclinen por estudiar optometría nos llena de orgullo. Necesitamos más cantidad de optómetras, es fundamental, son superficies muy extensas las que tienen nuestros países. Argentina tiene una superficie demasiado extensa, la mayoría está concentrado en las grandes De ciudades. acuerdo. Necesitamos que se empiecen a desparramar y es una de las opciones interesantes. O sea que envidiable lo de Colombia, ¿no? Siempre fueron como nuestros maestros en todo Sí, esto. sí, y ha generado, y es muy interesante porque entonces hay más profesionales, algunos tienen un liderazgo claro por la parte clínica y empiezan a evidenciarse, hacen sus publicaciones, motivan el crecimiento, es una locura. Y como ahora con la virtualidad, pues todos podemos contar la historia de lo que estamos haciendo, pues ha sido muy positivo. Pero realmente, Andrea, lo que pasa es que esto es una necesidad. Por eso no se explica uno cómo es posible que en todos nuestros países no haya mucho más optómetras. Es que hoy tenemos más personas con problemas refractivos, pero ya no es el simple problema refractivo. Ahora es que la vida les cambió con esa virtualidad y la manera como se está informando el cerebro es estas imágenes que no son reales. De tal manera que hay que sí o sí corregir defectos refractivos y ya están en el mayor porcentaje de la población. Súmeles el ojo seco, súmele los problemas de musculares oculares, sumemos los problemas de tratar de prevenir la catarata, los problemas de la retina por el exceso de radiaciones. Y entonces estamos hablando de que prácticamente un 100% de la población va a tener alguna condición visual en algún momento de su vida. ¿Y quién la va a atender? Exactamente. ¿Quién la va a atender? Sí, Ese sí, es el porque problema. Y el problema justamente es que no son atendidos. Yo estoy ahora haciendo un curso con la Asociación Mexicana de Retinopatía Diabética, de diabetes, estamos haciendo un curso de tamizaje y pesquisa de retinopatía diabética. Y la verdad es que estoy aprendiendo un montón y viendo la cantidad de, o sea, está estadísticamente comprobado que un paciente diabético, una vez que es diagnosticado, hace 5 o 7 años que viene cursando la enfermedad. Y nosotros, wow. en el primer nivel de atención, podemos chequeando, haciendo una oftalmoscopía, podemos chequear y empezar a encontrar algún hallazgo como para, ¿sí? Llamar la Porque atención. es más probable que venga un control visual, porque necesita su anteojo para ver de cerca simplemente, y haciendo un buen control podemos ya indicarle que haga, ¿sí?, el chequeo porque hay algo que no está funcionando bien. O sea que el campo nuestro es muy importante, perceptualmente se están, todo lo que es optometría comportamental y perceptual es fundamental hoy en día, los deportes, la cantidad de gente haciendo esfuerzos con los dispositivos electrónicos, y no solo los chicos, los adultos también. Necesitamos controlarlos, pero siempre apunto a lo mismo, quizás como soy educadora, lo más importante, creo yo, es la educación. De nada sirve que nosotros salgamos a hacer una campaña, de nada sirve que donemos ese anteojo o esa lente de contacto a quien lo necesite, si no educamos a la población para que hagan sus controles, para que no los abandonen, para que lleven a sus niños desde los primeros años de vida, para que sigan continuando con ese tratamiento. Sin educación, todo el resto no funciona, es como la pata que le falta a la mesa, se va a seguir tambaleando si no le ponemos esa pata más. De acuerdo, de acuerdo. Y mire, usted toca un tema que me da gran oportunidad de contarle lo que estamos haciendo ahora en la campaña al consumidor. Estamos trabajando el tema de las enfermedades generales y cómo afectan los ojos. Y dentro de poquito, ya estamos mandando la campaña, la estamos organizando, la estamos planeando. Hicimos una pausa por nuestra franja virtual. Y estamos hablando de diabetes especialmente y de hipertensión. Y es impresionante encontrar la oportunidad de servicio que tenemos con esta población. Porque es que, mire, cada vez hay más hipertensos. Entiendo que hay países donde el 25% de la población ya tiene hipertensión. Hipertensión, que significa cambios refractivos, Andrea, problemas en superficie ocular, problemas en su retina, las retinopatías, también la diabética.
y ellos no lo saben. Y es un tratamiento, es un trabajo que tiene que hacer la óptica, que tiene que hacer el optómetra, que tenemos que remitir al oftalmólogo y que debemos mantener todo el tiempo en revisión para poder mantener su visión, porque hay riesgo de perderla. Es un trabajo interdisciplinario excelente el que se tiene que hacer con todas las patologías sistémicas. Desde el médico clínico, porque a veces surge desde el médico clínico que detecta la hipertensión o la diabetes y remite. Y muchas otras veces surge desde el optómetra que detecta y remite al médico clínico. Entonces, el trabajo interdisciplinario, los problemas y los riesgos visuales son importantes. El oftalmólogo tiene que estar a primera orden del día chequeando esa retina, porque la verdad es que algunos problemas pueden ser irreversibles y atacados a tiempo, observados a tiempo y tratados a tiempo, logran una buena salud visual para ese paciente que vive con diabetes o que vive con hipertensión. El problema es que generalmente se detecta tarde. Sí. De acuerdo, de acuerdo. Y usted lo dice muy bien. Muchas veces puede ser detectado por nosotros antes que cualquier otro especialista y estar ayudando mucho no solamente a la parte visual, sino a la salud general, porque bien lo había dicho Andrea, los ojos hacen parte integral del ser humano. Por eso hoy la optometría comportamental, la ocupacional, hasta los efectos de nuestra percepción como resultado de estados emocionales. Se habla de optometría alternativa también, Andrea. Esto es una locura lo que viene para nosotros. Y con respecto a lo laboral que vos decías, eh, tenemos un proyecto donde se va a elaborar como una guía, ¿sí?, para entregar en las empresas, en los bancos, en los lugares de trabajo, para que las condiciones que se le están dando a ese empleado que está trabajando sean adecuadas para la salud visual, ¿sí? Digamos, cuando hablamos de optometría laboral, así como se habla de trabajo laboral o medicina laboral, la optometría laboral justamente está apuntada a prevenir cualquier situación visual inconfortable que después pueda tener o llevar a alguna molestia en la salud visual de ese paciente. Se está redactando simples pasos que cualquier dueño de empresa, banco que tiene gente trabajando en una oficina frente a una computadora 8 horas por día, que es la jornada laboral, prevea cierto tipo de parámetros y pautas de higiene y ergonomía visual para que las 8 horas de trabajo de ese paciente sean cómodas y saludables para sus ojos. Caramba, pues eso es ideal, ¿no? Por eso necesitamos tanto la optometría, Andrea, sin lugar a dudas. Y por eso las facultades de optometría, las escuelas técnicas, las escuelas superiores son una necesidad impresionante. Por eso lo que están haciendo ustedes es muy bien recibido, Andrea. Este tipo de actividades, en este caso, la motivación de este tema viene sobre una estrategia que desarrollan ellos, Andrea, con un grupo de colegas para tratar de acercarse a los padres de familia y a los niños y generar conciencia sobre el impacto que se está generando en ellos, en los niños, con la razón, con la presencia del COVID. De tal manera que, bueno, aquí estamos registrando todo eso. Andrea, se nos va agotando el tiempo. ¿Qué mensaje le dejamos a nuestra gente en América Latina? Bueno, yo insisto siempre lo mismo, educación, 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 y la manera que nosotros tenemos de llegar a la comunidad es justamente este pequeño granito de arena que podemos hacer todos los días en cada consulta que nosotros tenemos o cada vez que nosotros evaluamos o atendemos a un paciente. ¿Tienen hijos? Sí, qué bien. ¿Cuántos años tiene su hijo? ¿Ya hizo su control visual? No, ¿por qué? Requiere un control visual una vez por año. Yo creo que si todos hacemos Hacemos. esto, a cada uno de los pacientes que atendemos, que nos puede llevar, yo entiendo nuestras tareas y los compromisos, pero hacer eso nos lleva 5 minutos de consulta. Ya sembramos esa duda de, me dijeron que lo tenía que controlar. Bueno, lo voy a controlar. Y cada vez que viene un nene a una consulta, cada vez que viene un adolescente a una consulta, insistir en que el año que viene tiene que volver a controlarse, que no importa que si hoy está todo bien, el año que viene tiene que volver a controlarse. Me parece que desde eso hacemos un gran cambio. Obviamente después mantener el tratamiento,
la educación y la información a la comunidad es lo que tenemos más al alcance de la mano, lo que es más simple y me parece que es fundamental, sobre todo en América Latina, donde la cultura de hacer los controles periódicos no está todavía incorporada. De En ningún acuerdo, aspecto, ¿no? de acuerdo. Yo creo que los odontólogos se quejan de lo mismo, o sea, no es que seamos nada más que nosotros, pero No. bueno, con los riesgos que tenemos en visión hoy en día, es fundamental hacer eso. Sí. Andrea, usted nos motiva, uno, a seguir en la capacitación, la educación. Dos, en transmitir el mensaje a todos nuestros pacientes, a los padres de familia que podamos. Y yo quisiera sumarle algo que es nuestro círculo cercano. No sé cuántos de nosotros le hicimos ya la consulta o le hablamos a nuestros padres, a nuestros hijos, a nuestros hermanos, a nuestros amigos, a nuestros tíos. Y cuando volteamos a mirar, porque hicimos una investigación rápida en Franja para crear la campaña, nos dimos cuenta que nosotros mismos no nos hemos hecho un examen de los ojos. Nosotros mismos no seguimos las reglas y la gente cercana no mucho. Esperamos hacerlo con otros, pero si nosotros lográramos realizar ese tipo de campañas con nuestro círculo social y familiar, estaríamos llegando a miles y millones de personas, que es lo que hemos intentado hacer, así como hacen ustedes con las campañas dirigidas al consumidor. Así que bueno, pues Andrea Monteleone, ha sido un placer tenerla aquí en estos minutos con Salud Visual hoy. Gracias por compartir con nosotros y bueno, la tendremos muy pronto hablando de sus adelantos en Bolivia. La felicito por esa labor de llevar la optometría a ese nivel que lo están haciendo en Bolivia. No, yo les agradezco a ustedes, les agradezco sobre todo el apoyo, porque Franja siempre estuvo al lado de cada una de las cosas que decidimos hacer. Son como, cada vez que alguien necesita algo, está Javier, está Franja o está el grupo para apoyarnos, para colaborar con nosotros, para promocionar y dar a conocer cada una de las cosas que se hace, así que agradecidos enormemente. Cada vez que nosotros tenemos la información que ustedes nos dan, las pautas publicitarias, para nosotros es muy importante porque el trabajo de diseño que tienen ustedes es fundamental, que quizás nosotros no estamos al alcance de esas cosas, o sea que cada vez que llega una campaña nosotros la replicamos y la compartimos. Este trabajo en conjunto es lo importante, este trabajo que se va a ir replicando es lo importante para poder mantener la salud de la población de Latinoamérica. Y bueno, espero pronto poder darte datos de la investigación que se está realizando, que es una investigación muy, muy linda, y que la podamos compartir con toda la Divulgar, comunidad. claro, con mucho gusto. Y qué bueno también que está haciendo parte del CLIO, de esta iniciativa que realmente es internacional, es latinoamericana. Me impresionó una vez que me invitaron a una reunión y encontré personas de todos los países de América Latina trabajando en esta propuesta de recoger lo que están haciendo en investigación los latinos. Y por eso convocan líderes, universidades, son de una amabilidad y generosidad, están muy abiertos. Así que bueno, Andrea, que está haciendo parte de este grupo. Pues bien. No, la verdad que Clio tiene muchas ganas, y el fomentar la educación es uno de los pilares de Clio, fomentar la investigación y la educación en investigación. Así que creo que a largo plazo, o a mediano plazo en realidad, vamos a tener grandes resultados. Qué bueno, Andrea. Por ahora la dejo y la invito a Franja y Fedopto 2021. Será el próximo noviembre 18-19. Andrea, nos unimos, dos eventos que tradicionalmente se hacían independientes cada 2 años, porque la federación lo hace cada 2 años internacional. Nosotros lo hacemos todos los años en Bogotá. Nos unimos para tratar de ser algo más fuerte, más integral, para facilitar en la industria la participación. Así que ojalá los argentinos nos puedan acompañar. Ustedes son bienvenidos. Aquí en Colombia tienen su casa, así que no es más que digan qué necesitan para que nos acompañen. Franja 2021, unido con Fedopto, noviembre 18 y 19. Sí, vamos a estar, aparte que extrañamos Colombia, los argentinos vamos siempre en conjunto, hemos ido Sí, del grupo de sí. 40. Ojalá, Sí, ojalá puedan y llegar. aparte volvernos a encontrar, la verdad es que la necesidad está todo bien con la virtualidad y los Zoom, pero
los latinos necesitamos juntarnos, Hace falta. nos hace falta eso, así que se va a disfrutar muchísimo y seguramente si las condiciones del país nos lo permiten, vamos a estar allá. Ojalá, así va a ser. Bueno, amigos, pues a ustedes los dejo. Muchas gracias por compartir con nosotros. Ya saben, en próximos minutos tenemos este programa en YouTube. Muchas personas vienen después, Andrea, y nos ven en YouTube, los que nos pudieron vernos en el Facebook Live o en el grupofranja.com, y de esa manera multiplicamos nuestros programas. Así que, bueno, nos vemos el próximo jueves en una próxima edición de Salud Visual Hoy. Andrea Monteleone, mil gracias y bendiciones. Muchas gracias a ustedes. Un beso grande. Aquí termina Salud Visual Hoy, el magazine del sector óptico. Te esperamos en nuestro próximo programa.